¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, donde ustedes se encuentren. Voy a comentar hoy día a un autor, un politólogo norteamericano, que lamentablemente ya está fallecido, que se llama John Overton. Este estudioso norteamericano de ciencia política fue ingeniero de profesión, ingeniero civil, ingeniero industrial de profesión, y después derivó su estudio hacia la sociología, psicología social, antropología, y creó un modelo muy interesante que se llama la ventana de Overton, donde él clasifica las diferentes corrientes de ideas o pensamientos que están en boga en ciertas épocas de la historia, y por ese es el título de este video con respecto a si la proteína derivada de la carne humana va a ser popular quizás en 100 o 200 años más. No tengo idea, me imagino que a nadie se le podría ocurrir, pero podría ser que de repente alguien inteligente y sagaz se le ocurra decir que por qué los cadáveres van a ir a rematar al cementerio o al crematorio, y por qué mejor no recuperar todas las proteínas y los minerales y las cosas que, calcio, etcétera, etcétera, que se pueden recuperar de los seres vivos. Bueno, los que están seres vivos pasaron a ser muertos, y recuperar eso, por ejemplo, creando unas píldoras de proteínas, de minerales, etcétera. Me imagino, suena descabellado, pero esa es la idea de la ventana de Overton, de este autor norteamericano que trabajó, estudió en el instituto, o sea, fue uno de los participantes de un instituto más bien de derecha en Estados Unidos, Instituto Libertad McKinsey, durante sus años de ejercicio de su profesión, de politólogo, etc. Entonces él señala que hay ideas que son descabelladas en un principio, como esta que yo les comento, que puede ser muy absurda, pero que poco a poco en el tiempo van empezando a elevarse, digamos, o a subir su nivel de descabellado. Pasamos a una idea que podría ser discutida, después pasamos a una idea que ya está, digamos, presente en diferentes medios, digamos, de opinión pública, y finalmente es aceptada por el resto de la población y se transforma en instrumento político, o es la base, digamos, de la creación de algún tipo de instrumento político, institucional, etcétera, y después pasa a formar parte de las leyes de un país, de una nación, etcétera. Claro, uno dice, bueno, la esclavitud es una idea descabellada hoy día, sí, claro, es una idea descabelladísima, pero no lo fue hace 100 años atrás o 150 años atrás. No lo fue, era legal tener esclavos en las plantaciones de algodón, especialmente en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y la gente todavía añora, mucha gente, los sureños, no digo todos los sureños, pero hay una parte de la población que todavía ejerce una cierta discriminación racial. Y no olvidemos que hasta los años 50, recién en Estados Unidos, 1950, recién en Estados Unidos, se abolió la segregación racial por decreto, y hubo que mandar a la Guardia Nacional a una universidad norteamericana donde se permitían, la primera universidad que permitió gente de raza negra a estudiar en esa universidad. Bueno, todavía hoy día existe una suerte de segregación racial en Estados Unidos, y mucha gente acepta que, digamos, la segregación no exista. Ahora, en la Constitución norteamericana, antes de la Guerra Civil, se decía que, y después de la Guerra Civil también se decía que la segregación racial no atentaba contra la Constitución de Estados Unidos. O sea, que no era anticonstitucional. Bueno, ejemplos de ese hay muchos en la historia. Digamos, por ejemplo, el nazismo fue una idea descabellada en sus inicios, donde digamos, el perseguir a los judíos y culparlos de todos los males de Alemania fue una moda, y después se instauró, no una moda, sino que se instauró como un pensamiento racional, y después se instaló como una política de Estado. Entonces, esos son los pasos que va describiendo, y eso va por la derecha y por la izquierda. No va solamente la idea, digamos, de derecha, sino que además por la izquierda. Por ejemplo, Stalin declaró una dictadura feroz
y me imagino que la mayor cantidad de los rusos, bueno, y todavía hoy día, mucha gente de Rusia que añora un poco ese tipo de dictadura, podríamos decir, y se le llama papito Stalin a Stalin. Claro, considerado, bueno, toda la gente tiene su alto y sus bajos. O sea, Stalin también tuvo el chufo de la gran guerra, digamos, patria para los rusos, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y eso, bueno, todos los libros de historia ustedes lo pueden ver, digo. O sea, bueno, pero a nosotros nos meten Normandía, el desembarco de Normandía, el día D, se celebra el día D, qué sé yo, bueno. En todo caso, la cantidad de millones de muertos que le costó a la Unión Soviética ganar la Segunda Guerra Mundial, y también a los alemanes, también, que murieron millones de alemanes en la Segunda Guerra Mundial. También esa idea se traslada, digamos, a una idea hoy día como que Occidente y especialmente Estados Unidos y los ingleses ganaron la Segunda Guerra Mundial. Tenemos otras nociones, digamos, de estas ideas que parecen descabelladas y que van tomando cuerpo. Por ejemplo, en el tema de los derechos de la mujer, el feminismo, etc. Ahí quiero hacer un punto con respecto a este tema, que es citando a un autor que es un médico, también un médico, derivado también historiador y filósofo español, que se llama Pedro Laín Entralgo, que él en algunos escritos sugiere que digamos, las ideas de vanguardia, las ideas que son rompedoras, que podrían estar en esta ventana de Overton, podrían estar en el extremo como ideas irracionales, ideas ilógicas, ideas descabelladas, como ustedes quieran llamarlo, y poco a poco se van instalando en la opinión pública, en la mentalidad de la gente. Y este paso es lento y un paso que toma su tiempo. Y por ejemplo el feminismo, que surge como ya una corriente muy fuerte por las sufragistas de Estados Unidos a principios de 1900, poco a poco está haciendo cuerpo, digamos, en la sociedad, cosa que antes era irracional que las mujeres votaran. O sea, ¿por qué van a votar si son dueñas de casa? En el pensamiento conservador. Entonces poco a poco van tomando cuerpo estas ideas y después, bueno, imagínense que aquí en América Latina el voto femenino no se conquistó hasta mediados del siglo pasado, hasta 1940, 1950 en muchos países. Aquí mismo en Chile fue el año 48, cerca de los años 50, que la mujer tuvo por primera vez derecho a voto. O sea, el voto en estos países, como América Latina especialmente, era censitario. ¿Qué se llama eso? Que para votar había que tener educación, había que tener algún tipo de riqueza, de bienes, hay bienes profesión, tenían que ser mayores de 25 años, por lo menos acá en Chile. Entonces, claro, uno habla de democracia como si esto fuera un concepto que siempre ha existido. No siempre ha existido esa democracia participativa, universal, etcétera, etcétera. No, antes era censitario, tenía que ser hombre, mayor de 25 años, profesional, saber leer y escribir, tener algún tipo de riqueza, etcétera, etcétera. Lo de profesional puede ser que, a lo mejor no, obviamente, pero tener algún tipo de bien, ser un tipo de bien, ser un tipo, digamos, que aporte algo a la sociedad. Y todavía hay gente que aboga por este voto censitario, es decir, que yo puedo votar siempre y cuando tenga las capacidades intelectuales de entender de política, de economía, de sociedad, etc. En todo caso, Pedro Laín Entralgo dice que ese tramo, digamos, entre que se inicia una vanguardia, una corriente de vanguardia, hasta que se hace carne en la sociedad, pasan un tiempo, y él lo describe como un tiempo entre 40, 45 años, 50 años. Obviamente que cada proceso tiene su tiempo, o sea, no es una cuestión, pero es lento, y a través de los mecanismos, digamos, comunicacionales, muchas veces, o de opinión pública, manejo de opinión pública, se van haciendo presentes y se van haciendo carne en la sociedad, y todo el mundo ya lo acepta como algo natural. Si usted le preguntara a una persona nacida en 1860, 70 o a principios del siglo XX, si era posible el matrimonio homosexual, a uno le dirían que vaya a confesarse, o que está loco, o que vaya a un psiquiatra, porque no se concebía el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
y menos que tuvieran familia, menos que pudieran adoptar o tener digamos, tener hijos, un matrimonio del mismo sexo. Hoy día parece normal, pero pasaron muchos años, digamos, antes que esa idea se hiciera carne en la sociedad. Y como esa, montones de otras ideas como el respeto al medio ambiente, como el tema del género, etcétera, etcétera. Ahora, Gabriel Chango dice algo que yo comparto, que hay periodos en la historia que son más creativos o que tienen mucho más relevancia. Por ejemplo, digamos, a fines del siglo XIX, principios de los primeros años, primeros 20, 30 años del siglo XX, fue una etapa de explosión en todo orden de cosas. Fue una etapa de explosión del intelecto, de la inteligencia, del saber, etcétera, etcétera, de la economía, de la invención, de la investigación y desarrollo, etcétera, que se dio especialmente en Europa y en Estados Unidos. Ahora, ahora, también es cierto que en el arte se da muchas cosas. O sea, en el pensamiento científico, podríamos decir, bueno, surgió el pensamiento de Albert Einstein, que dicho sea de paso, él también estaba de acuerdo que el humano también tiene que tener cabida, digamos, el pensamiento. No, los humanos no somos máquinas, no somos esclavos, no tenemos por qué tener una destreza en algún campo fundamental del trabajo, como plantea algún economista de nuestro país, digamos, que dice que hay que eliminar las humanidades, pero que no hay que darle cabida a las humanidades en la educación superior. Una estupidez de ese porte, bueno. Pero Einstein también decía que, bueno, que los hombres no son máquinas y que tienen que tener un conocimiento de lo humano, de las ciencias sociales, de lo humano, de las humanidades, de la filosofía, la sociología, la psicología, etc. Y no solamente saber cómo apretar tornillos o cómo escribir la máquina. O sea, bueno, en todo caso surge, como yo, para no perder el hilo, surge, digamos, estas oleadas, digamos, de pensamiento revolucionario muchas veces, que van a revolucionar la ciencia, la sociología, la economía, etc. Surge el marxismo, surge el psicoanálisis con Freud, surge la teoría de Carl Jung, que son pilares hoy día de muchas ciencias, digamos, dedicadas a la mente, como se dice, a la psicología, a la mente humana. Surge la antropología, Margaret Mead, surge el movimiento artístico como el cubismo, y claro, hay una explosión, digamos, de tendencias que después van a ser, por ejemplo, el dadaísmo fue una tendencia que dio origen después a muchos movimientos, y obviamente el cubismo también, a muchas otras corrientes pictóricas, digamos, en el mundo. Entonces, mi planteamiento es, si una idea parece radical un día, dentro de unos años más, quizás nos encontremos con que estas ideas que parecen radical hoy van a ser ideas que van a determinar, digamos, la corriente de pensamiento de algunos años más. O sea, mucho se habla acá, digamos, del tema de la revolución científica que supone la inteligencia artificial, y lo aceptamos así sin más. Qué increíble esa cuestión. ¿Por qué uno acepta sin más eso? Sin ponerle, digamos, algún tipo de pensamiento, de análisis. Hay un físico que es de los más importantes hoy día en el mundo, que se llama Michio Kaku, que es un científico de Estados Unidos, de origen obviamente japonés, que es de los científicos, como digo yo, de la física avanzada, de la física cuántica. Michio Kaku dice que la inteligencia artificial hoy día tiene tanta inteligencia, o sea, una máquina tiene tanta inteligencia como una cucaracha. Como una cucaracha no tiene más inteligencia. Economistas también dicen, bueno, lo que hace la inteligencia artificial es trabajar con millones y millones y millones de datos, y esos datos agruparlos y hacer más fácil las tareas del pensamiento, las tareas mecánicas, las tareas técnicas, etcétera, etcétera, las tareas de guerra incluso, porque uno tiene campo de batalla, lo tiene diseñado exactamente bien. Y como les decía, querido amigo, quizás, por ejemplo, para terminar este tema, que es interesante, por ejemplo, ¿a quién se le hubiera ocurrido hace unos años atrás, 30, los años que ustedes quieran, 30, 40, 50 años atrás, que
hubiera existido un presidente de una nación que se declarara anarquista, o como nuestro vecino anarcocapitalista, y que abogara por la desaparición del Estado. Esa idea que en algunos sectores es aplaudida, si uno de repente no entiende mucho la lógica. En unos sectores es aplaudida porque los sectores antiestatistas que dicen que, bueno, el Estado no sirve para nada, que el Estado solamente eroga gastos y provoca la pobreza de las naciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿ustedes se imaginan que haya un incendio en la casa, digamos, o que haya una invasión de otras naciones acá a nuestros países sin Estado? O que la economía se regule sola, como dice el señor amigo Milei, que el mercado no falla, el mercado no tiene falla. Solamente falla cuando el Estado se mete a conducir el mercado. Ahora, claro, o sea, ¿cómo funciona una sociedad sin Estado? O sea, seamos todos hippies, seamos todos libres, intercambiemos bienes, hagamos trueque, paguemos al médico que nos va a atender, atiende un médico, le pagamos con los kilos de arroz, o no sé, pues 20 kilos de azúcar. Me imagino que la moneda tampoco existe, si las monedas son de libre circulación, yo lo puedo pagar con rupias, o lo puedo pagar con yuanes, porque como no existe Banco Central, tampoco existe la moneda local, porque ¿quién imprime moneda? Bueno, el Tesoro, digamos, pero obviamente el Banco Central avala esa impresión de moneda. Bueno, entonces me parece que por lo menos discutible, y vamos a discutir en otro programa, digamos, el tema del Estado, que yo creo que da para mucha conversación. Amigos míos, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse al canal, porque no estamos tan mal en las suscripciones, pero nos falta mucho. Buenas tardes y hasta la próxima semana.